Hoy en nuestro espacio de salud con Hospital Vita San José vamos a hablar con el doctor Roberto de los Mozos, que es traumatólogo, y nos han dicho que una eminencia en la cirugía ortopédica de tobillo y pie. Dicen que es un apasionado de su trabajo y lo agradecemos, ¿no? Porque nos hará falta, seguro que si no es a nosotros, a alguno de nuestros conocidos a lo largo de nuestras vidas. Doctor de los Mozos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Puede llegar a ser uno apasionado de su trabajo cuando estamos hablando de intervenciones que no serán nada fáciles, como es la cirugía de tobillo y pie? Hombre, pues sí, ¿no? Si uno dedica 6 años de su vida a estudiar medicina, 5 de formación vía MIR a la traumatología, y ves que ayudas tanto a la gente en su calidad de vida, al final ves que los resultados son buenos, que puedes ayudar a mucha gente y sí, te lo tomas como un estilo de vida casi. Claro, y además ir evolucionando, ¿no? Con todas las técnicas y todo lo que surge. Sí. Vamos a hablar de cuáles son las patologías o accidentes más frecuentes en esta zona de nuestro cuerpo, en el tobillo, en el pie. ¿Por qué acudimos más a ustedes, doctor? ¿Por igual patologías degenerativas, enfermedades, accidentes? ¿Qué es lo que más nos ocurre en esa parte? Bueno, pues depende un poquito del estilo de vida que haga el paciente, pues es el origen de la patología. Hoy en día, por ejemplo, la patología del deportista corredor, del runner, que se lleva que tanto, llaman los americanos, ha originado un montón de tendinitis en la zona de tobillo y pie, sobre todo aquíleas, que la inmensa mayoría son de tratamiento conservador, rehabilitador, pero hay un bajo porcentaje de ellas que cursan con engrosamientos peritendinosos en el Aquiles y pueden ser subsidiarias de aplicárseles algún tratamiento quirúrgico. ¿Y que se recuperan del todo, doctor? Sí, se obtienen unos resultados con técnicas novedosas como la tenoscopia del Aquiles, en la que uno libera adherencias entre el tendón y el peritendón, y que es en realidad una técnica clásica que se ha hecho durante muchos años, pero que hoy en día de forma endoscópica, en su realización, implica un posoperatorio mucho más cómodo, con 2 pequeñas incisiones. Ahí es donde... Si por contra el paciente es otro tipo de paciente, en vez de ser un corredor que tiene patología tendinosa, es una paciente con cierta edad, que ha utilizado a veces calzados estrechos o con mucho tacón, muchas veces es el antepié, con las deformidades del primer radio, el alus valgus, más conocido en la calle como Juaneque, con o sin metatarsalgia asociada, la que es el origen de nuestros problemas. Y por último también el área deportiva nos nutre de muchos pacientes que han tenido traumatismos de inversión del tobillo, de esguinces de tobillo, en definitiva, que muchas veces eran infravalorados históricamente en nuestra profesión, y que cada vez conocemos más aspectos anatómicos de ellos respecto a la función del ligamento lateral externo del tobillo, y sabemos que después de 6 meses de dolor ya no es normal lo que está ocurriendo en esa articulación, y ocurren fenómenos inflamatorios del ligamento, lo que se llaman en inglés impingement, que originan dolor crónico en el corredor o en el deportista y se benefician también de una técnica artroscópica de tobillo con mejoría importante de sus síntomas. Esto sería una parte entonces, doctor, ¿verdad? Hablando del deporte, de las patologías o de los incidentes que puedan ocurrir. Ahí también, ahora que hablaba de los juanetes, que nos parece algo como habitual, ¿esto es algo fisiológico de degeneración de que nos puede ocurrir a todos? Porque parece que es como la presbicia, ¿no? O algo así. ¿O no? ¿Los juanetes no los vamos a sufrir todos? Bueno, hay varios factores implicados, las cosas como son. El juanete precoz, que aparece en edad infantil, juvenil, tiene un factor hereditario familiar marcado. Y bueno, pues es una niña que no le suele doler demasiado a los 15, 16 años, suele ser más el sexo femenino, y muchas veces no necesita de entrada tratamiento agresivo porque no es deformidad sin dolor. Pero en la sociedad actual lo que más nos influye es el tipo de calzado. Bien, en varones muchas veces calzados de seguridad y otras veces en mujeres también calzados de seguridad o más estrechos con cierto tacón, provoca una alteración biomecánica de los ejes de la primera metatarsofalágica, que en función de su deformidad puede ser desde leve, moderada hasta grandes deformidades, y ahí ya es cuando empezamos con dolores, incapacidades para calzarnos normal, o encontrar un calzado que no nos duela, irritaciones por roce con el calzado, y uno plantea técnicas quirúrgicas correctoras. Claro, es que es tan importante, ¿verdad? Sentirnos bien, está apuntando el calzado, una persona que se tiene que desarrollar, el tener dolores, roces, es algo muy importante para vivir bien, para la calidad de vida, ¿no?
Sí, el pie, a diferencia de otras zonas anatómicas, es el punto final del apoyo de la carga del peso del cuerpo. Fracturas de tobillo. Sabemos que un escalón de más de 2 milímetros van a provocar una irritación mecánica de la articulación y probable fenómeno artrósico, que quizás en otras articulaciones 2 milímetros que no apoyan carga, que no soportan carga de extremidad superior, son menos irritativas. El fenómeno de la carga, de soportar la carga, caderas, rodillas y tobillos en definitiva, igual que el pie, no nos ponemos nunca unos guantes rígidos diarios, pero nos ponemos todos los días un calzado para caminar. Así es. Influye definitivamente, tanto lo que le envolvemos como la carga que soporta son dos factores importantes. ¿Alguna otra patología que le gustaría destacar? Yo le había dicho el Juanete porque es lo que más solemos oír, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. ¿Alguna otra cosa que podría señalar? Por ejemplo, la artrosis, habla de artrosis, de esos huesos que van envejeciendo o que están en mal estado. Bueno, otro grupo de pacientes también importante son alteraciones del arco interno. Hemos hablado de tendinitis del Aquiles, de esguinces de tobillo e impingement, de la lus valgus, pero un grupo de pacientes también importante son pacientes que tienen a veces desde su infancia una alteración del arco, lo que se llaman los pies planos. Sí. Y a veces hay pies planos que están evolucionados desde la infancia, pero que cuando llegan a la cuarta, quinta década de la vida empiezan a ser muy sintomáticos. Y hay que clasificarlos porque hay que en qué estado evolutivo están de flexibilidad y de si tienen o no artrosis. Son pacientes que han utilizado históricamente plantillas. Eso le iba a decir, que con plantillas no se soluciona todo, entonces, por lo que veo, ¿no? Tiene, como todo en mi profesión, tiene un tratamiento conservador. Sí. Y hay un área también de tratamiento quirúrgico cuando fracasa el tratamiento conservador bien instaurado y planteado durante unos meses. Y esos pacientes con alteraciones del arco, pues también son muy agradecidos con las diferentes técnicas quirúrgicas que planteamos, tanto es así que a veces nos piden la corrección primero de un pie y luego del otro. Y luego enseguida, ¿no?, del otro cuando se dan cuenta de la mejoría. Así es. ¿Y qué tipo de cirugías son más frecuentes en todos? ¿Podríamos hacer un recorrido por esas cirugías que usted lleva a cabo ahí en Hospital Vita San José? Bueno, la verdad es que yo creo, en pie y tobillo todas las técnicas quirúrgicas que están descritas, tanto clásicas como novedosas, porque estoy obligado a estar informado en todas las técnicas quirúrgicas al dedicarme exclusivamente o principalmente a este área de la cirugía ortopédica. Realizo todas, desde prótesis de tobillo, que no son tan frecuentes por artrosis, artrodesis de tobillo, artrodesis de retropié, que se llama, de la articulación subastragalina, triples artrodesis de la zona media del pie, también de la zona del isfran, con nuevos diseños de plaquitas con tornillos que existen y que poco a poco las casas comerciales van avanzando, cirugía de la lus valgus, de la artrosis del primer dedo, lo que se llama la lus rigidus, metatarsalgias y dedos en garra también, pies planos con osteotomías de calcáneo y técnicas endoscópicas y artroscópicas, como puede ser el esguince de tobillo, el impingement que ya hemos hablado, o la tenoscopia del Aquiles o del tibial posterior, del tendón tibial posterior, que se asocia a veces en las correcciones del pie plano a osteotomías de calcáneo. Así que creo que abarco cualquier área de trabajo, de pie y tobillo, siempre con intentar corregir ejes, que son muy importantes en el tobillo, y comprendiendo la patología que hay por medio, tendinosa, ósea o combinada, que muchas veces son lesiones combinadas, ¿no? Sí, que una cosa lleva a la otra. Y es que le decía hacer un recorrido así, doctor, para todos nuestros oyentes que sepan, ¿no?, en qué casos acudir. Nos estaba diciendo nombres que a veces desconocemos, ¿no?, que no son extraños, pero bueno, cualquier duda, ¿verdad?, cualquier síntoma de que alguien se encuentra mal por el tobillo, por el pie, que no anda bien, pues un especialista así le puede ayudar a cambiar la vida. ¿Y de qué forma? Porque también tiene que ver con lo de que no andamos bien del todo, doctor. Las prisas, el calzado, el ponernos a correr o a hacer deporte igual sin tener demasiado conocimiento de cómo hacerlo. Nosotros a veces provocamos tener esa patología o el que no se encuentre bien, en buen estado, el tobillo, el pie. Bueno, pues efectivamente luego hay que individualizar cada caso. Está claro que aquel paciente que ya tiene una deformidad del arco interno con un pie plano y ya lleva en tratamiento con plantillas, ya conoce su caso, y hay una deformidad predisponente que a veces al llegar a determinadas etapas de la vida se hace más sintomática, ¿no? Sin embargo, sí, el estilo de vida influye mucho, sobre todo en el aspecto de qué calzado nos ponemos o qué deporte realizamos. Claro. Muchas tendinopatías del Aquiles, por ejemplo, que ha salido antes,
en la conversación, sí, pues dependen bien de un sobreuso o bien de un sedentarismo. Ah, mira, lo contrario, sí, Sí, cualquiera de los dos factores, por un exceso de deporte, al fin y al cabo el alquiles, como cuerda elástica, cambia biológicamente según ah, pasan los años de su composición, y bien por pacientes que pretenden mantener una actividad deportiva quizás excesiva, sí, acorde a lo que es ya su peso y su ujú, edad, o bien pacientes que intentan recuperar rápidamente su nivel deportivo, pero que hace tiempo que ya no lo practican, ya, porque se han ahí, dejado. ahí podemos dañar, ¿no? De alguna forma. Efectivamente, queremos a veces objetivos muy ambiciosos y nuestro organismo, nuestro tobillo, nuestro pie nos dice, oye, no podemos ir Ujú, tan rápido, ¿no? ya, Y protesta. Que si claro. protesta una semana, pues igual simplemente con un antiinflamatorio nos vale, pero si se mantienen en el tiempo hay que Ahí hay ir que mirar, ¿no? Ahí hay que mirar. Como decía, doctor, los avances ahora, las tecnologías, toda esa ayuda a la hora de practicar una cirugía son un gran adelanto para las secuelas que puedan quedar y para la recuperación, ¿verdad? Sí, sí, en este sentido el desarrollo de la endoscopia de tobillo, el poder Mm, ver un tendón con una pequeña incisión en la que metemos una óptica como la que metemos para hacer una artroscopia de rodilla o de hombro, y el ver si el tendón está roto o no, o qué grado de inflamación y qué correspondencia tiene con la imagen de resonancia, pues ha supuesto para el cirujano de pie y tobillo un avance. claro. No solo son tenoscopias que se llaman diagnósticas para ver el estado del tendón y ver su correlación, como digo, con la imagen de resonancia, sino también a veces son terapéuticas. En el Ajá. caso del Aquiles, con un segundo acceso por un segundo portal, se pueden hacer despegamientos de las adherencias que hay entre el tendón de Aquiles y el peritendón con una técnica poco invasiva que antes se hacía con una incisión abierta, Ujú, ¿no? claro, y ahora evitamos todo eso, ¿no? Abrir esa parte Esto del es. cuerpo. Un gran avance, desde luego, para ustedes, los doctores, y Y de por la misma supuesto para el manera, bueno, paciente. pues Ujú. la Sí, artroscopia de tobillo también ha evolucionado mucho. Muchos esguinces de tobillo, de la parte anterior del tobillo, pues bueno, tienen asociados también componentes no solo de la cámara anterior, de la parte anterior del tobillo, sino también de lo que se llama la cámara posterior del tobillo, donde están típicamente estructuras anatómicas como la cola de astrágalo, que hasta hace poco, pues bueno, era una patología más residual, y vemos que en deportistas que han sufrido esguinces, muchas veces la cámara posterior puede ser origen ujú, de dolor, y se pueden desarrollar artroscopia posterior del tobillo, ujú. igual que se hay de la parte anterior del tobillo, o combinadas y con buenos resultados. Ujú. Lo bueno es eso, que tenemos soluciones, ¿verdad? Que tenemos a mano estos avances, que tenemos los doctores especialistas como usted, y esa es la buena noticia, ¿no? Que no hay que aguantarse con un dolor de pie, que no hay que vivir con esa mala calidad de vida, sino que se pueden obtener beneficios y se puede mejorar muchísimo con esas cirugías o con lo que precise en cada caso, ¿no? Así es, sí. Ujú. A mí me gusta ser realista en mis Sí, planteamientos sí, para obtener unos resultados también realistas. Es decir, grandes deformidades por pies planos o por pies cabos o por afectaciones del pie por enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoide o una diabetes que ha desestructurado los huesos del pie y grandes afectaciones a veces postraumáticas por una fractura de tobillo que está desarrollando una artrosis de tobillo, necesitan, yo creo, también planteamientos realistas respecto a lo que se claro. puede llegar a conseguir con cada una de las técnicas que se pueden plantear en cada caso. Siempre hay que individualizar Ujú. y escuchar al paciente, que es lo que espera también de cada técnica quirúrgica. Efectivamente. Muy bien, pues no sé si quiere algo más para señalar. Nosotros agradecerle, doctor Roberto de los Mozos, que es traumatólogo y, como decíamos al principio, una eminencia en la cirugía ortopédica, cirugía de tobillo y pie, doctor. Una gozada tenerle aquí cerquita en Hospital Vita San José. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben dónde estoy para lo que necesiten. Hasta la Gracias. próxima. Muy bien. Adiós.